Bueno, en esta tarde vamos a hacer una pequeña meditación y le he puesto un título: ¿qué hacer ante la adversidad? Bueno, pues vamos a la palabra y en el libro de Mateo 6, desde el versículo 25, nuestro Señor Jesús nos enseña. Por tanto, dice, no os afanéis por vuestra vida, porque habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, aquí estamos pidiendo pues la guianza del Espíritu Santo, que Él nos ayude, que Él tome el control y que Él vaya revelándonos las verdades ocultas que están en su palabra, para nosotros poderlas entender espiritualmente. Porque como la Biblia es un libro espiritual, tenemos que entenderla en el espíritu, porque si no, no la vamos a entender. Aquí nos decía el Señor Jesús, nos estaba hablando a sus discípulos, los estaba formando y le estaba instruyendo sobre el amor hacia los enemigos, Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, Jesús el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. Pero llega este punto que es muy neurálgico sobre el afán y la ansiedad. ¿Sabe que en este tiempo hay muchas personas que están perturbadas por la ansiedad? Porque la ansiedad es un estado muy fuerte de la persona, un estado emocional, donde no sabe qué hacer, donde se desespera. Y a veces en esa desesperación toma malas decisiones. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Jesús nos dice que no nos afanemos por nuestra vida, o sea, no nos preocupemos, no nos desesperemos. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En la parte natural, los seres humanos, ese es un lugar que le damos a la ansiedad, pensar en el mañana. ¿Qué voy a hacer? Y lo primero que nos preocupamos es del alimento, de la ropa, de las cosas materiales. Pero aquí el Señor nos dice, no hay la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, ustedes tienen les he dado lo más importante, la vida. Ustedes tienen vida. Y a veces no nos preocupamos por cosas pequeñas, se puede decir. Y el cuerpo más que el vestido. Él está queriendo llevarnos a reflexionar. Y nos dice aquí, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, nos da un ejemplo tan real que está al alcance de nuestra vista. ¿Cuál de nosotros ha visto a una ave sembrar, guardar? ¿No? Ellas comen todos los días. ¿Y qué comen? Lo que Dios designó para ellas. ¿Quién se la da? El Señor. Él se preocupa de esas avecitas. Y dice, compárense ustedes, si cuido a las aves, si las alimento a las aves, no son ustedes, o sea, nosotros mismos nos minimizamos, nosotros mismos nos desubicamos. La ansiedad nos lleva a eso, a no darnos cuenta quiénes somos, ¿ya? Dice
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatua un codo? O sea, hay cosas que por más que queramos hacer, no la podemos poder hacer. No está en nuestras manos. Por muy inteligentes, por mucho dinero que tengamos, por aprender mucho, por ser científicos. No. El hombre y la mujer somos seres limitados. Hasta aquí, dijo el Señor, pueden, no más. No más. ¿Y qué más dice? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Otro ejemplo tan natural que lo vemos a diario. Las flores, los lirios. Cuánta cantidad de plantas hermosas que hay. Y ellos no están preocupados, dice. No hacen nada. Y mantienen su ciclo de vida normal. Porque la ansiedad nos perturba, nos desestabiliza, nos roba la paz. ¿Qué más dice? Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno. Dios la viste así. No habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe. O sea, las aves son seres vivientes. Las plantas también son seres vivos. Y mire, las plantas por su belleza, dice que ni Salomón se ha vestido como ella. Y también nos compara con la hierba. La hierba es algo tiene una duración tan corta, pero aún por esa hierba el Señor está preocupado. Y dice, y Dios la guarda, la cuida a la hierba hasta que cumpla su ciclo. Y no será mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué pasa? Nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. Nuestra fe está débil cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos. ¿Y qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos que la fe es la moneda del reino. Si nosotros vamos que a través de la fe, cuántas proezas se lograron. Los héroes de la fe que están en el libro de Hebreos. Y dice la palabra que muchos de esos obreros no vieron lo que se les prometió en su vida, pero lo creyeron. Entonces, cuando nos afanamos, estamos escasos de fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, nosotros no somos gentiles. ¿Qué es un gentil? Gentil es una persona, es gente. Nosotros no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios. Pero muchas veces lo hacemos quedar mal. Los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, cuando nosotros nos dedicamos a preocuparnos por el vestido, por la comida, por lo material, nos salimos del plan de Dios. Porque nos dejamos robar del diablo la fe. Y cuando el diablo logra robarnos la fe, ya nos tiene de su lado. Dice, más buscad porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Y cuál es la respuesta? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas serán añadidas. O sea, a la ansiedad la matamos con la fe. Viene la ansiedad, vamos a la palabra
hay una promesa y tiene que salir. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 34. Así que no afanéis por el día de mañana. Con esto que pasó en nuestro país el día de ayer, yo sí me preocupé por el día de mañana. Y me puse ansiosa. Y dije, ay Señor, ¿y qué va a pasar conmigo? Que la delincuencia. Pero aquí estaba la respuesta. Porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea, no te preocupes por mañana. Déjalo eso en manos de Dios, me dijo el Señor a mí. Bástate a cada día tu propio mal. O sea, dice que el verdadero Hijo de Dios vive un día a la vez. Hoy, mañana, no sabemos si amanecemos. Por eso el Señor nos advierte, nos instruye de que no nos dejemos preocupar. Bueno, esto para mí fue como una adversidad. Yo dije, Dios mío, y ahora la delincuencia está tan peligrosa, estaba media aplacada. Y con esto, el Señor me dio la palabra y tengo mi calnero y me llevó a meditar. Vamos a ver en el Antiguo Testamento una historia en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver, aquí está Samuel. Usted sabe que el pueblo de Dios, Dios quiso siempre tenerlo, cuidarlo, que no le ocurra nada malo. Dios hizo todo para que su pueblo, Israel, que quiso Él escoger en esta tierra, sea un pueblo ejemplar. Sea un pueblo, por eso cuando le hablen de Deuteronomio 28, y le dice, tú no vas a ser como los demás pueblos. En ti esto va a pasar. Y las cuantas promesas que da. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. No serás cola, serás cabeza. Y muchas cosas. Pero el pueblo, la raza humana, nuestro mayor problema es ser incrédulos. Nos falta fe. Y dice la palabra que Dios levantó un profeta llamado Samuel. Este profeta gobernó por 90 años. Dice que Samuel gobernó desde niño. Bueno, fue escogido por Dios. Gobernó a Israel 80, estoy equivocado, 80 años, porque dice que él vivió como 90 y pico de años. Desde niño, desde el vientre de su madre, fue consagrado, fue entregado con una misión de gobernar a Israel. ¿Y cómo gobernaba él a Israel? Porque él tenía una relación. Él preguntaba al Padre, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Dependía total de Dios. Pero dice la palabra que un día Israel pidió rey. Vamos a leer esta historia. Aconteció que vino Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abdías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan por el buen camino. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Ellos eran
El pueblo de Israel era gobernado por Dios a través de su profeta. Pero un día dijeron, no queremos. ¿Y qué pasó? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y Samuel qué hizo? Oró a Jehová. Samuel, como hombre, le dolió, sintió el rechazo del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque los habitantes, nosotros, los seres humanos, tenemos una de las de nuestros grandes defectos, el no agradecimiento. No nos acordamos de las cosas buenas. Nos acordamos de las malas. Ellos nunca recordaron lo que Dios hizo a través de Samuel. Pero él dice que oró a Jehová. Dijo, Señor, este no es mi pueblo, es tu pueblo. Y dice, y dijo Jehová a Samuel. Jehová le respondió, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mire, los ancianos le dijeron a Samuel, no queremos que tú nos dirijas más, porque él dice que puso a sus hijos. Según ellos, sus hijos no andaban igual que Samuel. Pero sabe que Dios no, ni siquiera, Él no juzga como juzgamos los humanos. Él no se acordó de los hijos, sino más bien le dijo, haz caso al pueblo. Y no te han desechado a ti, sino a mí. O sea, no quisieron que lo gobierne Dios. Y sabe que desde ahí se dio el inicio, se le dio el derecho, la facultad al pueblo que elija. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, no quieren que yo los gobierne. Ahora dejémoslo que otro lo gobierne, a ver cómo le va. ¿Y qué más le dijo? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. O sea, el Señor ya había venido sufriendo ese dolor de la ingratitud, de la falta de visión, de fe de la humanidad, de su pueblo. Él hizo tantos milagros, tantos prodigios, pero el pueblo siempre se volvió a otros dioses. A dioses para provocar a ira a su padre. ¿Sabía usted que uno de los pecados más abominables delante de Dios es la idolatría? ¿Por qué? Cambia, dice la palabra, al Dios vivo por una estatua, por una imagen. Y eso pasa también en nuestros días. Por cualquier cosa lo cambiamos al Señor. ¿Y qué dice? Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Está bien? ¿Sabe que el Señor no se hace problema? Si ya nos ve obstinados en algo que no queremos entender, bueno, hágalo. Pero le voy a advertir, ¿qué va a pasar? ¿Y qué dice? Y refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo
para que corran delante de su carro. O sea, los va a tratar como animales a sus hijos. ¿Qué más va a hacer? Y nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y a sí mismo que aren y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Hasta ese tiempo, cuando Samuel gobernaba, el pueblo de Dios era libre, completamente libre. Pero quiso un rey. Muy bien, vamos a dar al rey. Pero este rey no lo va a tratar como Dios los trata. Y les dice lo que va a hacer con sus hijos: lo van a tener que servir, van a tener que trabajar. Y tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Para él, para el rey. Les quitará sus hijas. No tendrán derecho sobre sus hijas. El rey, el que va a gobernar, va a hacer todo lo que él quiera. Y dice: asimismo tomará la mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y la dará a sus siervos. O sea, ustedes no son dueños de nada. Este rey que ellos querían elegir no iba a ser igual que el Dios que los había, y que Samuel, que los había gobernado a través de Dios. O sea, Dios a través de Samuel. También no les va a quitar sus hijos. Los va a maltratar. Y va a tomar lo mejor de sus tierras. Diezmarás vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. O sea, él va a mantener sus oficiales y sus siervos como de ustedes. Mire, tomará, dice, vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros mejores sanos, y con ellos hará sus obras. Él se va a enriquecer. Él va a ser grande a través de ustedes. Y clamaréis, dice, aquel día a causa de vuestro rey que os han elegido, mas Jehová no responderá. Cuando yo llegué aquí a leer esto, me dije: Dios mío, nosotros oramos bastante, pidiendo misericordia, justicia divina, porque veíamos que humanamente el diablo tiene muchos argumentos. Y cuando yo llegué aquí dije: Señor, esto es un llamar de atención, un jalón de orejas para las autoridades y para nosotros también. Nos falta. Todavía pides más de nosotros, porque tú eres el dueño y tú conoces de verdad lo que nosotros hacemos. Pero el pueblo dice, y Jehová no les va a responder. Así que no oren. O sea, eso que nos hace ver que cuando nosotros estamos haciendo nuestras cosas a nuestra manera, nuestra oración no funciona. Por eso lo primero es ponernos a cuenta con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él nos haga ver cuántas cosas. Y nosotros sabemos. Yo oraba por la iglesia a nivel nacional. Sabemos que la iglesia a nivel nacional está disparando cada cual para... Hay una degeneración terrible. Por eso, ahí están las consecuencias, dice. Pero el pueblo no quiso ir de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Cuando el pueblo estaba obstinado, queremos un rey, no importa lo que pase. Que Dios nos guarde de ponernos en esa situación. Dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros
y eran nuestras guerras. O sea, no queremos ya como antes. Dice que Israel, cuando conquistó la tierra prometida, Jehová peleaba por Israel. Por eso que Josué, Moisés, le decían: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Vayan a tal lugar, tomen ese lugar, porque yo pelearé por ustedes. Por eso usted no ve que dice Josué: y yo gané la guerra. Él dice: y Jehová nos dará la victoria. Reconocía que no eran ellos. Y ese es uno de los grandes pecados de la humanidad. Dejarnos creer, porque ese es la trampa de este tiempo, la mentira de este tiempo. Eso es el narcisismo de este tiempo. Usted es un Dios. Usted es el primero en su casa. En todo lugar la persona debe ser la primera. Y esa es la peor mentira del enemigo. Nosotros sabemos que el primero es el Señor. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: id cada uno a vuestra ciudad. ¿Y sabe cuál fue el primer rey? Saúl, pedido por el pueblo. Es una mentira que la gente tiene un argumento, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es mentira. Eso es un dicho. El pueblo que no conoce de Dios, ¿cómo va a poder hablar de parte de Dios? Esa es una justificación. Y ahora, ¿qué debemos hacer cuando pasa esto? Vamos a terminar con la oración de David. Siempre que las cosas no salen bien, tenemos que tener esta certeza: Dios no falla nunca. Fallamos nosotros. Nosotros somos los que fallamos. Cuando David fue confrontado por su pecado, porque dice que a través del pecado el hijo pierde y pierde batallas, todo, como dice la gente vulgarmente, se fue de malas. Y eso nos pasa como pueblo cuando nosotros no le damos el verdadero lugar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Venir ante los pies del Señor, como lo hizo David en el Salmo 51, que ese salmo salió de un corazón arrepentido, de un corazón que reconocía, que no le echó la culpa a nadie. Y nosotros también debemos de ser. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestra rebelión. El querer hacer lo que a nosotros nos guste a nuestra manera es rebelión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dijo David, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Este salmo, David lo recitó, le salió desde el fondo de su corazón, con un gran deseo, con un gran dolor, un arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante la adversidad. No debemos enojarnos, no debemos desesperarnos, no debemos afanarnos, más bien preguntar al Señor. Eso sí lo tengo yo. Oh, Señor, cuando las cosas no salen bien, tú nos fallaste. Fallamos nosotros. Algo nos quieres enseñar nuevo. Algo que nos está haciendo mucha falta.
Por eso dice aquí en este Salmo, el versículo 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y bueno, esconde tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Y terminamos con que el Salmo termina, falta, ¿no? Pero en mí, a mí este versículo me habla mucho. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es lo que necesitamos. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de hacer esta oración de arrepentimiento delante de Dios, permitir que nuestra fe, si Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, es el mismo Dios que mueve montañas, su poder no ha cambiado, su amor tampoco. ¿Por qué nos desesperamos? No. Esto debe más bien, como lo digo, hacernos reflexionar hacia adentro y callar, no discutir con nadie, porque no podemos, no debemos. Pero siempre recordar, porque como decía donde leímos en Mateo, nos falta fe. Él ha dicho en sus promesas, no te dejaré, no te abandonaré. Tenemos que creerlo. Si Él lo dijo, entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando vienen estos reveses. No afanarnos ni preocuparnos. Bueno, esperemos que el Señor siga fortaleciéndole y dándonos sabiduría y revelación de su palabra, que es lo que necesitamos. Bendiciones, que el Señor lo bendiga.